Buenos días, disculpe, ¿cuál es su nombre? Soy la profesora Guillermina Sosa Sánchez, a sus órdenes. Gracias. ¿Qué considera usted que fue la revolución? La Revolución Mexicana de 1910 fue un movimiento popular, de extracción netamente popular, ¿sí? Ahí fue una lucha por básicamente por la tierra, pero también para acabar con los vestigios del feudalismo que el porfirismo había conservado, había impuesto todavía, no había llegado a la modernidad a pesar de los esfuerzos de Benito Juárez anteriores, ¿sí? Y bueno, para mí eso es la Revolución Mexicana, un movimiento popular. Claro, fue dirigido por la burguesía nacionalista, porque los que pusieron su gota de sangre fueron los campesinos, básicamente, y también obreros, aunque el proletariado mexicano no estaba perfectamente consolidado aquí en México, pero fue un movimiento democrático, burgués también, por la dirigencia. ¿Tiene usted algunas anécdotas que compartirnos sobre abuelos, bisabuelos o algunas otras personas que estuvieron cerca de este momento histórico? Sí, maestra. Mire usted, yo crecí en una familia en donde le ha tocado vivir momentos históricos. Mi mamá grande, o sea, mi abuelita, la madre de mi padre, estuvo viviendo el sitio de Guaymas, ¿sí? Y dice que la gente estaba, al borde de una hambruna, verdaderamente, ¿sí? Mi familia es de extracción muy humilde y para ese tiempo ya el esposo de mi mamá grande, que había sido minero en Cananea, había muerto. No murió en la gesta de Cananea, ¿no? Pero ya había muerto. Entonces para ella fue una situación muy difícil, ¿sí? Y eso fue, no recuerdo ahorita el año, pero fue el sitio de Guaymas durante la Revolución Mexicana. Sí. ¿Usted considera que este movimiento fue una guerra o una revolución? Este fue una revolución. Y bueno, yo también soy de la idea, comparto la idea, que mencionan muchos autores, muchos historiadores en México, ¿no? Que ha habido una sola revolución y que han sido tres momentos, tres etapas de la Revolución Mexicana. Una fue, por ejemplo, para liberarnos del dominio español, del Estado de Iglesia español. Otra etapa fue cuando la época de Juárez, es decir, la Reforma, y la última etapa de 1910 fue para acabar con los vestigios del feudalismo, ¿no? Pero también fue una guerra agraria, campesina. No sé si contesté Sí, claro. su pregunta. ¿Por qué cree usted que se dio el movimiento de la revolución? Porque, bueno, había muchas contradicciones, ¿no? Mientras el régimen porfirista que según eso se planteaba implantar la modernidad y la industrialización del país, la comunicación, los ferrocarriles, etcétera, ¿sí? La verdad es que había muchas contradicciones, porque solamente un breve grupo de los que estaban enquistados en el poder, o sus cómplices, ¿sí? Y muchos extranjeros, entre ellos algunos franceses y norteamericanos, ingleses, etc. Ellos gozaban de las mayores ventajas que podía haber en México, vivían no con comodidades, con lujo, mientras el 90%, 95% de la población era analfabeta, vivía en las condiciones infrahumanas, como peones acasillados en los cascos de las haciendas y como obreros. Era una clase social incipiente, entonces los obreros, pero como obreros vivían en condiciones pero muy difíciles. Había mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha injusticia, mucha violencia, mucha represión de parte del régimen para la enorme totalidad del pueblo mexicano. ¿Qué cambios se dieron en el país como consecuencia de la revolución? Bueno, todavía lo que se le llamó régimen revolucionario, ¿no? Que fue hasta 1940, hubo cambios positivos. Por ejemplo, independientemente vamos a comenzar, por ejemplo, con
con el presidente Madero, ¿no? Él pensó que la democracia era elecciones, nada más, ¿sí? Y la verdad es que fue quítate tú para ponerle yo, porque cambios sustanciales en el país no hubo. Fueron, por ejemplo, Villa, Zapata y algunos combatientes también, como fue el general Felipe Ángeles, como fue, por ejemplo, Salvador Alvarado en Yucatán, como fue Lucio Blanco en Veracruz, los que hicieron algunos cambios. Pero cambios estructurales en México los hicieron algunos presidentes anteriores a Calles, pero Calles, no cabe duda, que hizo cambios en el país. Junto al Banco de México, hizo presas, hizo carreteras, etcétera. Hubo cambios sustanciales. Claro, tuvo algunos errores y crasos muy grandes, como por ejemplo combatir la violencia con la violencia de la guerra del movimiento cristero, ¿no? Y que tuvo su génesis precisamente en el clero político aquí en México, ¿no? Que se negó a cumplir con la Constitución de 1917. Pero después de los cambios estructurales sustanciales que hizo Calles, viene el cambio que hizo don Lázaro Cárdenas, verdaderamente. Nacionalizó los ferrocarriles, nacionalizó la industria eléctrica, que fue un gran avance para el país. Se extendió la educación a los núcleos rurales y a los núcleos indígenas. Verdaderamente fue una política muy nacionalista y hubo cambios muy positivos para el futuro de México. Hay quien dice, por ejemplo, sembremos el petróleo, ¿sí? Y no es que echemos los chorros de petróleo sobre los surcos de la tierra, sino que los productos del petróleo se invirtieron exactamente para hacer avanzar el país y sobre todo para que haya un trato más igualitario, para que llegaran las conquistas de la Revolución Mexicana hasta el último de los mexicanos en las áreas más alejadas, más marginadas. Esa fue la gran obra de don Lázaro Cárdenas. Gracias. ¿Usted considera que dicho movimiento en la actualidad se ven reflejados personalmente? ¿Usted considera que le ha beneficiado las demandas de la revolución? A mí en lo personal, la pregunta es en lo personal. Bueno, sí. A mí sí me han beneficiado, pero ha sido un esfuerzo de todos los días durante muchos años para poder superarme, trabajando, ¿sí? al trabajo creador, ¿no? Pero no se trata solamente de mí, maestra, sino que se trata del conglomerado de la nación mexicana, ¿no? Que en muchas comunidades y muchos grupos étnicos, muchos grupos rurales, pues nada más veamos la migración, que hay pueblos que, por ejemplo, tienen 90, ciudades pequeñas que tienen 90 habitantes. Anoche lo vi en la televisión. ¿Por qué? Porque la gente emigra, la gente anda buscando la forma de sacar dinero para darle de comer a la familia. Entonces no se trata solamente de mí, sino de la nación mexicana. Ahorita tenemos aproximadamente 50 millones de habitantes que viven en pobreza. Y hay algunos que dicen que son como 25 millones de habitantes que viven en extrema pobreza, maestra. Y eso es totalmente injustificado, injustificable, inexplicable. Es algo que no podemos seguir tolerando, de que siga esta situación en nuestro país. Muy bien. Muchas gracias por su colaboración a este trabajo de compañeros, metodologías para el aprendizaje de la historia. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.